en la oración, la piedad transmitida por la palabra, la piedad transmitida por la comunión, la piedad en nuestros servicios, en nuestras ofrendas. De todas esas cosas estuvimos hablando durante meses y hoy vamos a terminar con este salmo, el salmo número 1. Y le aprovecho de dar gracias al Señor por haberme ayudado durante estos meses a predicar su palabra. Y creo que la palabra del Señor no vuelve vacía. Amén. Así que es enviada y ella realiza lo que tiene que hacer. Así que hermanos, vayamos allá al Salmo 1, Salmo primero. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde se dice que todas las formas de vida son buenas. Estamos viviendo en un tiempo muy peligroso donde se dice que cualquier estilo de vida es bueno o cualquier estilo de vida tiene que ser tolerado. Estamos en un tiempo, hermanos, muy peligroso, donde ni siquiera nos podemos acercar a corregir o a aconsejar a alguien sobre uno o que otro estilo de vida que no está conforme al diseño del Señor. Estamos en ese tiempo viviendo algo que, hermanos, es muy extraño, donde nadie le puede decir nada a nadie, sino nos dicen que somos intolerantes. Entonces, hermanos, es un tiempo muy complicado. Es un tiempo donde todo tiene que ser tolerado. Hasta los pecados más grandes o los estilos de vida más pecaminosos que existen tienen que ser aceptados en este tiempo. Por eso digo, hermanos, que es un tiempo muy peligroso. Y es más, algunos dicen que todos los caminos llevan al Señor, cuando sabemos que nosotros por la palabra del Señor eso no es así. Hay un solo camino que lleva al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero eso muchas veces nosotros en este tiempo no se lo podemos decir a nadie, porque somos intolerantes hacia su estilo de vida. Ahora, hay un dicho muy común en este tiempo. Muchos están diciendo a toda la gente que deben hacer lo que realmente les hace feliz. Y eso, hermanos, es un veneno que se está esparciendo, pero por todos los lugares. Debes hacer lo que te hace feliz. A los jóvenes también les están diciendo eso. Debes hacer lo que te hace feliz. ¿Qué problema hay en eso? Si eres feliz, dale. Si eres feliz, ok, está bien. ¿Quién te puede decir lo contrario si eres feliz? Eso, pregunto a la iglesia, ¿está bien o está mal? Según las Escrituras. Está mal. Nosotros tenemos, hermanos, un estilo de vida trazado en las Escrituras. Ahora que nosotros, aún en esta naturaleza pecaminosa, fallemos, nos levantamos, nos arrepentimos, pedimos perdón, pero no es característico de nuestra vida. Nuestra vida no se caracteriza por una vida pecaminosa. Entonces, si nos preguntamos, ¿todo estilo de vida es bueno? ¿O todo estilo de vida es legítimo? La respuesta de las Escrituras es no. No todo estilo de vida es bueno. No todo lo que le place hacer a las personas es bueno. No todo es legítimo. No todo lo que nosotros queremos hacer es bueno, aún siendo creyentes. Todo lo que nosotros queramos o pensemos hacer debe ser analizado a la luz de las Escrituras. Así que ni aún nosotros estamos libres de eso, de hacer todo lo que nosotros pensemos, porque existe el pecado y existen muchos caminos que llevan a la perdición. Hay un solo camino que lleva a la ciudad celestial,
y es el camino que dejó trazado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y este salmo nos muestra eso. Este salmo nos muestra eso. Nos muestra el camino del justo y su final. Y también nos muestra el camino del impío y su final. ¿Con qué fin? Con el fin de que la iglesia o los creyentes nos evaluemos y veamos en qué camino realmente estamos. Con ese fin está el Salmo primero como primero en el Salterio. Con ese fin está. Porque si realmente estamos en el camino de los justos, las promesas que están en los salmos son para nosotros. Amén. Amén. O todas las bendiciones que dice ahí los salmos son para nosotros. Porque si fuera de otra forma, hermanos, nosotros no podríamos decir que Jehová es la fortaleza de nuestra vida. Si no anduviéramos por el camino del justo, cuando hablamos del justo, hablamos de aquel que ha sido justificado por Dios. Donde esa rectitud que cantábamos ha sido puesta a nuestra cuenta y nuestros pecados han sido puestos a la cuenta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se ha producido una doble imputación y nosotros hemos sido declarados justos. Por eso aquí dice la palabra del Señor que si nosotros andamos por ese camino, las promesas de los salmos serían nuestras. De otra forma no podríamos decir, Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Estas promesas o estas bendiciones han sido sacadas solo hasta el Salmo número 5. Y no fueron sacadas todas, no pude enumerar todas, porque si no hubiéramos estado mucho rato. ¿Y cuántos salmos más quedan donde nosotros podemos leer las bendiciones en las que se encuentra aquella persona justa? Quedan 145 salmos más, donde el justo puede apelar a todo eso. Pero sin embargo el impío no puede apelar a eso. O aquel que no ha sido justificado por el Señor no puede apelar a esas promesas. Por eso es que el Salmo primero se encuentra ahí, para mostrar delante de nosotros las bendiciones del justo y su final. Y el final del impío o del malo. El resumen del Salmo es sencillo. El camino de bendición corresponde a los justos que se aplican gozosamente al corazón la palabra de Dios. Y el camino de perdición corresponde a los pecadores que se entregan por completo a sus pecados. Ese es el resumen del Salmo. Vamos a la primera característica. El camino del justo, lo que hace y lo que no hace, porque esas son subdivisiones. Aquí vemos al justo hacer cosas y no hacer cosas. Salmo 1, versículo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón. Así es como empieza el Salterio, así es como empieza el Salmo. Empieza con esta frase de bienaventuranzas. ¿Qué se nos ha enseñado a nosotros lo que significa esta palabra bienaventurado? Feliz, dichoso, gozoso. Eso se nos ha enseñado, contento. Pero para entender de mejor manera el Salmo de forma completa, la palabra también tiene una idea de que el hombre bienaventurado es un hombre beneficiado. Y eso es algo que en medio de la predicación espero lo logremos entender. Tiene una idea de que el hombre bienaventurado es un hombre que ha sido beneficiado, que tiene beneficios y se encuentra en una posición deseable. Esta persona que declara el Salmo se encuentra en una posición deseable. Muestra dos categorías del hombre beneficiado. La primera categoría son las cosas que no hace.
y al no hacer esas cosas es beneficiado y se encuentra en un lugar de dicha, en un lugar deseable. La segunda categoría son las cosas que sí hace, y al hacer estas cosas es un hombre beneficiado y se encuentra en un lugar de dicha. Ahora, algo importante. El hombre bienaventurado o la persona bienaventurada de este salmo no puede ser más feliz. No puede ser más bienaventurada, no puede ser más dichosa. No puede encontrarse en un mejor lugar. Esa persona no puede estar en un lugar mejor. No puede ser más beneficiada por Dios. Ese es el mejor camino. Y el único camino donde se puede encontrar esta dicha de ser beneficiado. Andar por el camino del justo. En ningún otro lugar se puede encontrar esa dicha. Empecemos entonces. Lo que no hace este hombre que es beneficiado, lo que no hace son 3 actividades. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es la primera, y por la que se encuentra beneficiado. Es beneficiado por no andar en consejo de malos, y él se encuentra en un lugar de beneficios, en un lugar deseable para cualquier persona. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahora, ¿cuáles serían estos consejos de los malos? Las palabras de los malos, básicamente. Las ideologías, los razonamientos mundanos, las ideas de los malos. Ustedes saben que los malos tienen ideas malas, ¿cierto? Sí, malas ideas, malos razonamientos, malas ideologías. Lo que los hombres piensan con su mente corrompida. Esto es lo que primero hace, la primera actividad del hombre beneficiado por Dios. No anda en los consejos de los malos. O sea, estas cosas evita. Evita juntarse con ellos y con sus enseñanzas. No se permite a sí mismo contaminarse con este tipo de cosas. Palabras malas, consejos malos, ideas malas y metas malas. Hay metas que son pecaminosas. Hay muy metas en el mundo que son pecaminosas. ¿Cuál sería una meta piadosa para el creyente? Una meta, ser conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una meta piadosa. Sin embargo, hay metas en el mundo, hermanos, donde nosotros nos podemos ver contaminados con tanta cosa que hay allá. Y esto es lo que hace esta persona. Evita juntarse o evita estar con sus enseñanzas. No se permite a sí mismo vivir la misma forma que viven los malos. Ahora, para eso no necesariamente debemos salir a la calle y juntarnos en la esquina con ellos. O no necesariamente podemos hacer una junta con ellos o estar con ellos y viceversa, de forma personal. Solo basta, hermanos, a veces comprender a veces la televisión. Ahora, no digo que no vea la televisión, pero usted sabe lo que debe ver. Filtrar esas cosas, o a veces con solo prender el celular. Ya estamos a veces recibiendo consejos de malos, o comprender el computador. Entonces, queridos hermanos, algo muy importante es filtrar bien lo que estamos viendo, o lo que se nos está transmitiendo a través de las redes sociales. Las redes sociales también deben ser ocupadas de buena forma, pero también son un arma de doble filo, más para nuestros jóvenes. Cuando una persona evita estos consejos, es una persona bienaventurada. Se encuentra en un lugar de dicha, en un lugar deseable, porque hay ahí el favor del Señor. Una pregunta, hermanos. ¿Quiénes realmente podrían desear ese lugar de beneficios? Porque realmente estar en un lugar, más adelante vamos a seguir viendo el versículo 2 y 3, y más adelante vamos a ver cuál es ese lugar. Pero ¿quiénes podrían desear un lugar como ese? Donde la presencia del Señor esté continuamente con nosotros y seamos beneficiados por Dios. Los hijos de Dios, lo único. O sea, nosotros.
desear ese lugar. Existe, hermanos, un lugar donde el creyente se deleita de día y de noche. Existe un lugar. Existe un lugar, hermanos. O sea, aquí en la tierra estamos, pero espiritualmente, hermanos, existe un lugar donde nosotros podemos estar. Y eso es lo que nos muestra este salmo. Dijimos que la palabra bienaventurado no solamente significa feliz, dichoso, sino que también transmite la idea de un hombre que es beneficiado y se encuentra en un lugar deseable por no hacer algunas cosas. La segunda cosa que no hace o que no anda es en camino de pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. ¿Qué significa esto? Que el justo no se detiene en los mismos caminos que los pecadores. No se detiene ahí. Quizás puedes pegar una mirada, puedes ser tentado, pero el justo no se detiene en ese lugar. Eso es lo que significa el versículo 2. Ni estuvo en camino del versículo 1, la segunda parte, ni estuvo en camino de pecadores. Significa que el justo no camina en el mismo camino. Y se está refiriendo a la práctica del pecado. A eso se está refiriendo. A tener los mismos hábitos, a las mismas prácticas y al mismo estilo de vida que los pecadores. Cuando un hombre, una mujer, una persona evita estas cosas, es un hombre bienaventurado, o sea, beneficiado, y se encuentra en un lugar deseable. Es lo que transmite el Salmo. El no andar en camino de pecadores, el justo, al no andar en el camino de pecadores, el justo está evitando adquirir sus prácticas y sus disciplinas. Por ende se empieza a beneficiar, empieza a ser beneficiado y empieza a encontrar el lugar apropiado para él. Y eso nos debería llamar la atención, porque así hay cosas que se levantan en nuestro corazón. Una de ellas es la lucha contra el pecado. Y es luchar y vencer contra esas cosas. Y ya no estar en ese lugar de humillación, en ese lugar donde no somos felices. Entonces existe un lugar deseable para el cristiano. Existe un lugar donde, quiero decírselo, correrán ríos de agua viva. Donde será un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Tercera característica que la persona justa no hace, y por lo que se encuentra en un lugar deseable. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 1, ni en camino de pecadores, 2, ni en silla de escarnecedores. ¿Qué significa eso? La persona justa evita esta silla y sentarse al lado de los escarnecedores, o también llamados burladores. El escarnecedor quiere decir un burlador, alguien que se burla de la santidad del Señor. Un burlador es alguien que no cree en la sabiduría de Dios, alguien que no cree en la predestinación, alguien que no cree en la salvación por gracia, alguien que no cree en un Dios creador del universo, alguien que no cree en la justicia de Dios. Y aparte de no creer en eso, se burla, diciendo que es algo necio. Yo no sé si usted ha estado con alguien así. Dicen que es necio que Dios haya creado este mundo, que Él lo sostenga. Aquella persona bienaventurada o dichosa evita sentarse con estas personas. Ahora nosotros nos debemos hacer una pregunta. ¿Por qué muchos de nosotros, por qué mucho pueblo del Señor, por qué muchos de nosotros no experimentamos la verdadera dicha? Y si la hemos experimentado, a veces es como muy suspicaz, muy poco el tiempo. ¿Por qué muchos de nosotros no experimentamos esa verdadera dicha o los beneficios de Dios? Es porque probablemente hemos andado en consejo de malos. ¿Y eso qué es lo que trae a nuestra vida como creyentes? Pena,
trae tristeza. Nos molestamos con nosotros mismos porque nuevamente hemos fallado. ¿Por qué entonces nosotros, el pueblo del Señor, a veces no experimenta la verdadera dicha? Porque quizá hemos andado en consejo de malos y lo hemos llevado a alguna práctica. Porque probablemente hemos adoptado algún hábito pecaminoso y lo hemos hecho parte de nuestra vida. O porque probablemente hemos estado sentados en lugares inapropiados donde Dios es burlado y su santidad no es respetada. Probablemente nuestra infelicidad venga de no haber evitado estos consejos. No haber evitado el camino de los pecadores, ni habernos sentado en estas sillas de escarnecedores, que lo único que hacen es burlarse del Señor. Ahora, si por alguna razón esto ha pasado, debemos evitarlo, porque es lo que nos muestra el Salmo primero. En lo personal, queridos hermanos, y hablando del corazón, yo me hice una pregunta por mucho tiempo, por muchos años. Yo me hice una pregunta. Desde que empecé a crecer un poquito en la imagen del Señor Jesucristo, desde que empecé a crecer un poquito en el conocimiento de su santidad, desde que empecé a crecer, cierto, en la hermosura del Señor, un poquito, el conocimiento de mi propia pecaminosidad, cuando empecé a hacer todas esas cosas, el conocimiento de mi propia pecaminosidad y de lo malo que puedo llegar a ser, también empezó a ser más claro para mí. Mientras más me acerqué al Señor, más me vi pecaminoso, más me vi sucio, más mis pensamientos de pecado se manifestaban más claros en mí. Antes quizás para mí era algo normal, pero mientras más me acerqué al Señor, mientras más conocí su palabra, mientras más Él me quebrantaba y me humillaba, más veía mi pecaminosidad, más veía mi maldad. Entonces vino a mi mente un objetivo principal. Un objetivo principal vino a mi mente y con eso también una pregunta. Esas dos cosas. Un objetivo principal y una pregunta. El objetivo era poder ver el pecado disminuir en mi vida. Ese era mi objetivo. ¿Cómo ver el pecado, el poder del pecado? No el pecado, porque el pecado quizás hasta que partamos a la presencia del Señor ahí recién vamos a ser libres de eso. Pero mi objetivo empezó a ser este. ¿Cómo poder ver el poder del pecado disminuir en mi vida? Y la pregunta era, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago que el pecado o el poder del pecado disminuya en mí? Esa pregunta, ¿alguno de nosotros se la ha hecho aparte de mí? ¿Cómo lo hago para que el poder del pecado disminuya en mi vida? ¿Conocemos el poder del pecado? El poder del pecado llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz y a derramar su última gota de sangre por nosotros. Que Él derramara su sangre significa que Él entregó su vida por completo. Todo su ser fue entregado. Y lo veíamos ahí, hermanos, en la clase el día martes, donde no se puede profundizar mucho y aquí tampoco. Pero fue tanto el pecado y el poder del pecado que Jesús tuvo que decir: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios y Jesús siempre fueron uno. Yo y mi Padre uno somos, Él decía. Yo me complazco en hacer la voluntad de mi Padre. Pero cuando todos nuestros pecados fueron cargados en la cruz, en los hombros de nuestro Señor, Dios Padre dio vuelta la cara y ya no lo miraba. Ese es el poder que tiene el pecado, hermanos.
un poder tremendo, un poder pecaminoso. Ahora, el pecado o el poder del pecado no es más poderoso, no es más poderoso que el poder de Dios transmitido en su palabra. No es más poderoso que eso. Por eso que sí se puede, hermanos, ver el poder del pecado disminuir en nuestra vida. Pero cuando estamos sin el poder de Dios obrando en nosotros, el poder del pecado se torna insoportable. Cuando no estamos bien sintonizados con Dios o bien consagrados al Señor, el poder del pecado se torna insoportable. La respuesta a la pregunta, ¿cómo poder ver el poder del pecado disminuir en mí? El poder del pecado disminuirá en nuestra vida cuando nos deleitemos en su palabra y la meditemos constantemente. Tan fácil como eso, hermanos. Usted va a ver cómo el poder del pecado, que a veces lo tiene atrapado allí y que a veces usted no sabe qué hacer, mientras usted se deleite en la palabra del Señor, Él va a ir obrando en usted de forma mágica, por decirlo de una forma, pero es algo espiritual. Usted se va a dar cuenta de lo que antes no podía vencer, ahora lo puede vencer. Usted se va a dar cuenta que ya no piensa tanto en afanes como antes, porque ahora en su mente y en su corazón el primer lugar lo tiene la palabra de Dios. Y la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra el alma hasta partir los tuétanos y las coyunturas. Y esa palabra es eficaz para que el pecado o el poder del pecado disminuya en nuestra carne, disminuya en nuestra vida. La palabra de Dios tomará el lugar más preciado en nuestro corazón y para nosotros será nuestro mayor deleite, y de esa forma el poder del pecado disminuirá en nuestra vida. Por eso que la persona bienaventurada y que se encuentra en un lugar deseable, después de no andar en consejo de malos y de no andar en camino de pecadores y tampoco sentarse en silla de escarnecedores, lo que sí hace, vimos lo que no hace, ¿cierto? No anda, no hace, no se sienta. Ahora lo que sí hace, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Hemos visto a la persona bienaventurada y que se encuentra en un lugar deseable por las cosas que no hace. Ahora veremos a la persona bienaventurada y que se encuentra en un lugar deseable por las cosas que sí hace. La persona bienaventurada no encuentra deleite en el pecado, encuentra deleite en la palabra del Señor, en la ley del Señor. Esto se puede referir a los 5 primeros libros del Pentateuco, pero también es aplicable en un sentido general a toda la Biblia, a toda la revelación especial, sino que en la ley de Jehová, en toda la revelación especial, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces, la persona beneficiada por el Señor es aquella que se deleita en toda la palabra del Señor y no solo en lo que le conviene. No solo en las bendiciones, no solo en las promesas, sino que también en la amonestación, también en la disciplina, también cuando se le corrige. La palabra del Señor también dice que Dios al hijo que ama, lo disciplina. ¿Y qué padre hay que si su hijo falla no lo va a disciplinar? Y por esto nos debemos hacer una pregunta. ¿Qué es lo que produce el deleite en nuestra vida? ¿Qué es lo que está produciendo deleite en nuestra vida? Y esto nos reta, hermanos, a que introduzcamos nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón a la palabra del Señor. A conocer, hermanos, lo que hablamos el martes, hermoso. Conocer un poco más de eso. Un poco de lo que pasó en la cruz. Te va a llevar, hermanos,
a un lugar deseable. Te va a llevar, hermano, a un lugar donde tú vas a decir: esto que estoy aprendiendo o esto que estoy entendiendo está obrando espiritualmente en mí. Estoy viendo más lindo al Señor. Ahora quizás tú ves al Señor debajo de la colina. Hay un monte alto y el Señor Jesús, como es tan grande, traspasa ese monte y tú estás abajo de ese monte y lo estás mirando para arriba. Y lo estás viendo pero poquito. Pero sube el monte. Sube la cuesta y lo vas a ver más claramente. Y lo vas a ver tal y como es. Y vas a ver lo grande que es. Y vas a ver lo hermoso que es. ¿Qué es lo que produce gozo y alegría o contentamiento en nuestra vida? ¿Es la palabra del Señor o es otra cosa? Aquellas personas que han sido redimidas, que han sido justificadas y traídas de las tinieblas a la luz, hallan su gozo y su deleite en la palabra del Señor. Aquellas personas que han sido redimidas, que han sido traídas de las tinieblas a la luz, hallan su gozo, hallan su deleite en la palabra del Señor. Mire cómo lo dice el Salmo 119. Vayamos ahí, Salmo 119, versículo 103. Salmo 119, versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Aquella persona que ha sido redimida por el Señor, que ha sido comprada a precio de sangre, que el Señor la ha traído y la ha adoptado y puede decir: Abba, Padre. Aquella persona dice de la palabra que es más dulce que la miel. Y aquí nuevamente está marcado el principio, hermanos. Este es un principio cristiano que tiene que estar en nosotros, aquí en nuestra mente. Es un principio. Aquí nuevamente está marcado este principio, que la fuerza del pecado en nosotros disminuye a medida que nos deleitamos en la palabra de Dios. Ese es un principio que nosotros lo debemos tener en nuestra mente. Miren, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, ese es el resultado. Por tanto, de adquirir esa inteligencia de los mandamientos, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Un principio, hermanos, cristiano. Que la palabra del Señor sea nuestro deleite, que nos deleitemos en sus promesas, en las obras de la creación, sus obras antiguas, sus instrucciones por medio de los profetas, y ahora también en el Nuevo Testamento, contemplando la gloria de Cristo y su obra de redención, contemplando también los escritos a la iglesia y cómo Dios ha cuidado de ella hasta el día de hoy. Cuando contemplemos todas esas cosas, hermanos, la palabra del Señor va a ser un deleite. Deleite para nuestra vida. Ahora, ¿nos estamos deleitando o no nos estamos deleitando en esas cosas? En conocer la iglesia, en conocer su historia, en conocer la obra redentora, la obra de expiación, en conocer la obra de justificación, la obra de santificación, en conocer cómo Dios cuida al pueblo de Dios, en conocer cómo el Señor ha cuidado a la iglesia desde antes de la fundación del mundo, en conocer esas cosas, en saber que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, en saber que nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros, en saber que Él intercede por ti y que cuando fallas Él está ahí intercediendo por ti delante del Padre, en cuando estás muy débil, aunque el pábilo humé no se apagará ni la caña cascada se quebrará, aun cuando estén esas cosas pasando, hermanos, en nuestra vida, el Señor está ahí, Señor Jesucristo, tirando aceite para que ese fuego no se apague. Conociendo esas cosas, hermanos,
se va a producir un deleite por la palabra del Señor. ¿O estamos meditando un poco solamente? ¿O más o menos? ¿O de vez en cuando? ¿O solo cuando hay tribulación? ¿O solo cuando hay necesidad? La idea de meditar en la palabra del Señor de día y de noche es meditar siempre. Esa es la idea. Que la palabra del Señor capture nuestra mente. De día y de noche significa, hermanos, que no hay mal momento. Eso en términos básicos. De día y de noche no hay un mal momento para meditar en la palabra del Señor. En todo momento, hermano, es bueno meditar. De día y de noche. No hay momento inapropiado para visitar la palabra. No hay momento inapropiado. Usted puede ir en la micro y puede tener la Biblia descargada y puede ir ahí. Obviamente siempre es muy importante que nosotros tengamos algún momento del día donde pueda ser acompañada de oración, en un momento de tranquilidad. Pero no hay momento inapropiado para visitar la palabra y que la palabra nos visite. Porque la palabra nos visita nuestra mente. Y a veces que el Espíritu Santo trae memoria a nuestra mente, pero estamos tan afanados y tan preocupados de las cosas terrenales que eso como que se contrista el Espíritu y ya no hay tanta fuerza. Pero no hay momento inapropiado. Eso significa, medita en la ley del Señor de día y de noche. No hay momento inapropiado para no visitar la palabra del Señor. Y aún más, la palabra debe ser entrelazada en nuestras ocupaciones y conversaciones diarias, con nuestro reposo y sueños, de día y de noche. Mira lo que dice el Salmo 139. Salmo 139 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Miren, despierto y aún estoy contigo. Que la palabra del Señor, hermanos, capture nuestra mente, capture nuestro corazón. Y no de una forma obligatoria, hermanos, porque eso es para nosotros un lugar deseable. Yo le pregunto así, bien francamente, ¿a quién le gusta estar afanado? Afanado, ¿a quién le gusta? A nadie. ¿A quién le gusta estar preocupado? A nadie, ¿cierto? Ese no es un lugar deseable. ¿A quién le gusta estar tranquilo meditando en la palabra del Señor? ¿A quién le gusta sentir cómo ese espíritu te guía a una palabra, te guía a otra y te enseña y te direcciona? Ese es un lugar deseable que habla el Salmo primero. Josué 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está nuevamente, ¿cierto?, lo que dice el Salmo. Meditar en la palabra del Señor, pensar en ella, traerla a nuestra memoria. La meditación es una práctica olvidada, hermanos. No muchos meditan en la palabra, pero sí meditan en otras cosas. Sueños propios, planes, y sí hay ese tipo de meditaciones. Aún en nosotros, todos luchamos con eso. Los puritanos decían que meditar es hablar la palabra, traerla a la memoria, predicarla a nosotros mismos, conversarla a uno mismo, memorizarla. Memorizar versículos que nos han llamado la atención, memorizar versículos que han marcado nuestra vida. Filipenses 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Dios nos llama a la meditación. Y de esa forma, la palabra del Señor va a morar abundantemente en nuestra boca. Es la forma, hermano, como el depósito se va llenando. ¿Cierto? Es un depósito en nuestro corazón, nuestra mente. Es como un depósito.
De lo que yo lo llene, hermano, va a ser reflejado. Y si hay cosas equivocadas en nuestra mente y en nuestro corazón, y ahora empezamos a meditar en la palabra del Señor va a capturar nuestra mente y va a capturar nuestro corazón. El Señor no solo nos manda a leerla, nos manda a memorizar, como lo decía Filipenses 4:8, profundamente, y a llenar la mente de la palabra del Señor. La Biblia, hermanos, no se debe leer de pasada. Y esto es algo así categórico de las Escrituras. De las Escrituras. No es algo de los predicadores. La Biblia no debe ser leída de pasada. La Biblia debe ser leída, hermanos, de forma donde nuestra mente esté bien enfocada en lo que está leyendo. Y cuando eso pase, va a haber una consecuencia. Cuando meditemos en la palabra del Señor, cuando no andemos, como decía el versículo 1, en camino de pecadores, en consejo de malos y en silla de escarnecedores, y a la vez también estemos meditando en la palabra del Señor, va a haber una consecuencia, va a haber un resultado. Y ese resultado será, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es una ilustración del hombre beneficiado. Esta es una ilustración del hombre que se encuentra en un lugar deseable. Y aquí llegamos a ese lugar. Aquí llegamos a ese lugar donde se encuentra la persona del Salmo 1. Es bienaventurada, es beneficiada y se encuentra en un lugar de dicha. Se encuentra en un lugar que cualquier creyente desearía estar. Esta es una ilustración del hombre bienaventurado que también Jeremías la detalla. Jeremías 17, versículos 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese es un lugar deseable. Ese es un lugar de bienaventuranza. Y ese es un lugar, hermanos, que a nosotros nos debiera motivar llegar. Como creyentes, debiéramos anhelar estar allí, en ese lugar, junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Yo lo he dicho en otras oportunidades. La idea aquí de decir plantado junto a corrientes de agua será trasplantado o será replantado. Cuando la palabra del Señor dice será como árbol plantado, la idea ahí es trasplantado o replantado. Y el que hace ese trabajo del jardinero es Dios. Dios nos mueve. Dios te pone en un lugar de dicha. Dios te pone en un lugar deseable. Pero cuando copiamos las características del varón que no hace y de lo que sí hace, ¿qué es lo que no hacía? No andaba en consejo de malos, no andaba en camino de pecadores y no se sentaba en silla de escarnecedores. ¿Qué es lo que sí hacía? Meditaba en la ley del Señor de día y de noche y era su delicia. Cuando eso pase, el resultado será árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién hace ese trabajo? Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Porque ni tú ni yo tenemos la capacidad para injertarnos en otro lugar. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que nosotros, siendo olivos silvestres o ramas silvestres, fuimos injertados en el buen árbol. Dios hace ese trabajo de injertarnos
en el buen árbol. Y aquí está haciendo eso. Cuando una persona se abstiene de esos lugares que le dañan y además se deleita en la palabra del Señor, lo que Dios hace es colocarlo en un lugar apropiado para que en ese lugar deseable se deleite. Se deleite. Dios lo lleva, lo trasplanta junto a corrientes de aguas. Esas aguas son necesarias para el cultivo en la antigüedad, pero en este sentido son necesarias para el crecimiento del árbol, para nuestro crecimiento, junto a corrientes de agua. Esa es la gracia del Señor. Es ser beneficiado por Dios y es estar en un lugar deseable para muchos de nosotros. Se ha pasado la hora. Me quedan los 3 otros versículos y los vamos a ver la otra semana. Versículo 4. No así los malos, no así los malos, porque ellos son como el tamo que arrebata el viento. Son como esa paja, una paja, porque antiguamente cuando se sacaba la paja del grano y era poco grano, el que aventaba la paja al cielo no necesitaba hacerlo porque era poca paja, y él decía que un simple viento se la llevaría. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los justos serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Oremos así. Padre, te